En 5 minutos no se puede contar todo, pero sí lo esencial. Esto es En 5 minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio repasaremos momentos que definieron la historia, la política y las relaciones internacionales. Gaddafi no cayó por una simple protesta o un levantamiento aislado. Su régimen estaba basado en una estructura de control absoluto, donde la represión, la corrupción y el culto a la personalidad eran la norma. En 2011, en el marco de la primavera árabe, Libia se encontraba en un punto de tensión insostenible y la insatisfacción con el gobierno era intensa. El país vivía bajo un régimen autoritario con un líder autoproclamado como el guía supremo y el líder de la revolución. Libia, desde que Gaddafi tomó el poder en el 69, vivió bajo la promesa de un sistema socialista basado en el Libro Verde, un conjunto de ideas políticas que combinaban socialismo, panarabismo y la idea de una democracia popular de corte tribal. Aunque al principio el régimen contaba con el apoyo de amplios sectores de la población, con el tiempo la situación cambió. A partir de los 80, el país se fue aislando progresivamente de la comunidad internacional debido a sus políticas exteriores radicales, su apoyo a grupos terroristas y su implicación en actos de terrorismo. Sin embargo, tras el fin de la Guerra Fría, Gaddafi comenzó a modificar su enfoque y buscó reintegrarse al sistema internacional, pero la estructura interna del país seguía siendo profundamente represiva. En los años previos a 2011, Libia experimentaba una enorme disparidad entre las grandes riquezas generadas por sus recursos petroleros y las condiciones de vida de su población. Aunque el país tenía un ingreso per cápita elevado en comparación con otros de la región, la distribución de la riqueza era sumamente desigual y las grandes mayorías enfrentaban la falta de servicios básicos, el empleo y oportunidades. La situación política era igualmente lúgubre. La falta de libertades fundamentales, la opresión de cualquier forma de oposición política, la tortura y las desapariciones forzadas eran comunes. Cualquier intento de desafiar al régimen era reprimido brutalmente. En medio de esta atmósfera de control absoluto, el descontento social creció. Los jóvenes, en su mayoría desempleados y sin perspectivas de futuro, fueron los primeros en alzarse contra el sistema. La chispa que encendió el fuego de la revolución libia llegó en febrero de 2011, cuando las protestas en Túnez y Egipto inspiraron a los libios a salir a las calles. En ciudades como Bengasi y Misrata se comenzaron a organizar manifestaciones exigiendo reformas y el fin del régimen. Al principio las protestas fueron pacíficas, pero rápidamente fueron violentamente reprimidas. Gaddafi, en lugar de hacer concesiones, optó por una respuesta feroz, utilizando el ejército para sofocar a los manifestantes. Las protestas se transformaron en una guerra civil, con los opositores al régimen tomando el control de varias ciudades en el este del país, mientras que Gaddafi mantenía el control en el oeste, incluida la capital Trípoli. Al intensificarse la lucha, la comunidad internacional, en el marco de la ONU, aprobó una resolución que autorizaba la intervención militar para proteger a los civiles. En marzo del 2011 comenzó una campaña de bombardeos aéreos por parte de la OTAN que apoyó a las fuerzas rebeldes y ayudó a debilitar el poder militar de Gaddafi. La guerra civil, sin embargo, no se resolvió rápidamente. Durante meses, las fuerzas leales a Gaddafi y los rebeldes lucharon en un conflicto sangriento, con una gran cantidad de víctimas civiles. A pesar de la intervención extranjera, Gaddafi no cedió fácilmente, pero en octubre del 2011 las fuerzas rebeldes lograron capturarlo y fue asesinado poco después, poniendo fin a su régimen de más de 4 décadas. A pesar de la caída del líder, Libia no encontró la estabilidad que muchos esperaban y el país se sumió en el caos. El vacío de autoridad dejó a Libia vulnerable a la fragmentación y diversos grupos, incluidas organizaciones islamistas radicales, aprovecharon la falta de un gobierno central fuerte para aumentar su influencia. El país se vio arrastrado a una guerra civil prolongada que finalizó por un cese al fuego en 2020. El impacto de la primavera árabe en Libia es complejo. A corto plazo, la caída del régimen de Gaddafi fue vista como una victoria para el pueblo, pero el vacío de poder y la fragmentación social y política llevaron al país a la anarquía. El país se hundió en una guerra civil abierta entre grupos rivales con intervenciones extranjeras que solo complicaron aún más la situación. Hoy en día, Libia sigue siendo un país dividido. En el este, el gobierno de Tobruk está respaldado por fuerzas militares que intentan mantener el control. En el oeste, Trípoli es gobernada por facciones rivales. La situación humanitaria sigue siendo grave, con miles de desplazados, una infraestructura devastada y una economía en ruinas. A pesar de los esfuerzos internacionales por mediar en un acuerdo de paz, el conflicto no ha terminado y Libia sigue atrapada en una lucha de poder que parece no tener fin.
Una historia en 5 minutos y otra te espera en el próximo episodio.